¿Vos te podés habilitar o te tengo que habilitar yo? No, no, ahí está. Ahí empezó a grabar. Bueno, listo, listo. Bueno, son 49 por ahora. El curso es de 98. Vamos a esperar unos 5 minutitos más, como para ver quién más se acopla. Vamos, subiendo. 51. Bueno, con un cronograma para cada una de las clases. Por ejemplo, el día de hoy empezamos con la unidad 1, funciones de varias variables independientes, funciones explícitas, implícitas, representaciones gráficas, vamos a hacer un repaso de cónicas, cuádricas, y límites y continuidad, tipo de discontinuidad. No sé si vamos a llegar a ver todo, porque la parte correspondiente gráfico de funciones y principalmente lo relacionado con dominio de definición de una función es algo que a mí me gusta disponerle un poco más de tiempo, porque es un tema que le da mucha base al resto de la materia. Y también, bueno, es uno de los temas que son más salidores en los exámenes, ¿no? Tanto parciales como generales. La semana que viene, 7 de agosto, yo lo que estoy haciendo, estoy leyendo, vamos a leer rápidamente lo que yo escribí ahí, el archivo Excel que yo subí a autogestión. El 7 de agosto continuamos, no, ya empezamos la unidad 2, que es derivadas y diferenciales, y vamos a ver derivadas parciales, o sea, la derivada parcial respecto de x, respecto de y, en el caso de que sea una función de dos variables independientes. Si tiene tres variables independientes, será derivada parcial respecto de x, respecto de y, respecto de z. Y también vamos a ver las derivadas sucesivas, derivadas parciales sucesivas. O sea, derivada segunda de z respecto de x dos veces, que serían las directas, y también las cruzadas, es decir, la derivada segunda de z respecto de x respecto de y. Vamos a basarnos en lo que es el teorema del valor medio, una extensión del teorema de Clairaut, para enunciar el teorema de Schwarz, que lo van a ver en el teórico, para demostrar que las derivadas del mismo orden cruzadas deben ser iguales, si la función es continua y derivable. Si no, es porque hay un error de cálculo, el teorema de Schwarz. En esa misma clase vamos a ver diferencial de una función. Ahí también vamos a ver incremento, diferencial e incremento de una función. Incremento de una función está mencionado como si fuese, lo vamos a desarrollar el día de hoy. Pero bueno, es bastante simple el tema ese. Y la aplicación del diferencial de una función sea a la determinación o a los cálculos aproximados de una determinada magnitud, como también la devaluación de errores de cálculo. Finalmente vamos a ver diferencial de orden superior, una fórmula bastante importante, digamos. Vamos siempre tratando de ver un poco la interpretación gráfica y hacer un pequeño resumen también de la parte teórica, un pequeño resumen, nada más, ¿no? Y vamos a ver plano tangente y recta normal. Eso es el día 7 de agosto. La clase siguiente, el 14 de agosto, vamos a continuar con la unidad 2. Pero ahí ya vamos a empezar a ver la derivación de funciones compuestas y la derivación de funciones implícitas. O sea, cómo derivar una función que viene expresado en su formato implícito. En algunas funciones que vienen en su formato implícito, nosotros podemos llevarlas al formato explícito y podemos también derivarlo de esa manera.
pero en algunos casos, por el formato que tiene la función, no podemos despejar z en función de x y de y, o alguna otra variable. Entonces, en ese caso, bueno, este método nos enseña cómo realizar la derivada de una función implícita. Y ahí vamos a ver un poco, a repasar lo que es el concepto de jacobiano. Digo, repasar porque ya a esa altura lo van a haber visto en el teórico, ¿no? Finalmente ese día, 14 de agosto, vamos a finalizar con lo que el concepto y ejercitación de derivada direccional, que no deja de ser una derivada parcial, ¿no? Lo único que no es una derivada parcial respecto del eje X o derivada parcial respecto de Y, sino que es una derivada parcial según una dirección y sentido oblicuo, ¿no? Que puede ser según una dirección que forma 30 grados respecto al eje de las X, o en la dirección de un vector, por ejemplo, del 3i más 5j, en el caso que sea un vector que esté en el plano. Y el concepto de gradiente de una función. El día 21 de agosto vamos a empezar con la unidad número 3. La unidad número 3 es de máximos y mínimos. Vamos a hacer una introducción ese día de ese tema, empezando a ver algo que ustedes ya vieron en análisis 1, que es la fórmula de Taylor y el caso particular de la fórmula o polinomio de Maclaurin, que bueno, la única diferencia es que Taylor evalúa la función en un punto genérico, en cualquier punto, en cambio Maclaurin es en el origen de coordenadas. En este caso, bueno, estaríamos trabajando con una función de varias variables. Ustedes en el pasado vieron una función y función de x. Ahora vamos a ver y función de x1, x2, x3, xn. Nosotros, desde el punto de vista práctico, lo que más vamos a utilizar es hasta 3 variables independientes. Pero bueno, puede ser que en algunos casos, según cuál sea el tema, tengamos que extendernos un poco más. Vamos a ver ese mismo día lo que son los extremos relativos o locales. O sea, a través de la determinación de puntos críticos, que en definitiva esos puntos críticos son los que cumplen condición necesaria, pero no suficiente, porque esos puntos críticos pueden terminar siendo extremos relativos o pueden terminar siendo un punto de ensilladura que, si trazamos una comparación con análisis 1, tendría que ser algo similar a lo que es un punto de inflexión de la función. Y finalmente vamos a ver los máximos y mínimos condicionados, es decir, los extremos de una determinada función en R3 o en R4, pero que cumpla determinada condición, ¿no? En ese caso vamos a utilizar dos métodos. Uno, el método práctico, que es un método que prácticamente surge es algo que fluye naturalmente, digamos, ¿no? Y es bastante, digamos, lógico su razonamiento. En realidad todo es lógico. Lo único que es mucho más simple. Pero no siempre lo podemos aplicar a ese método. Entonces, cuando nosotros no podamos aplicar ese método, vamos a tener que acudir al método de los multiplicadores o el multiplicador de Lagrange, que eso nos da una metodología para la determinación de máximos y mínimos condicionados. Hasta ahí llegamos con la primera parte de la materia, unidad 1, 2 y 3. Finalizaríamos el 21 de agosto, y el día 28 de agosto es la fecha, así también está indicado en la autogestión, del primer parcial. 28 de agosto. De todos modos, como estamos hablando de
casi 5 horas de clase, y el parcial va a tener una duración de 1 hora, como viene siendo con esta metodología. Vamos a dedicar la primera parte de la clase a hacer un repaso de los temas. Ustedes me van a plantear dudas, algunas consultas, que me lo pueden ir anticipando también a través del correo electrónico que yo les voy a dejar acá. Si bien está el correo electrónico de la facultad, yo por ahí le dispongo el Gmail particular mío, en el cual yo evacúo dudas inherentes a aspectos, digamos, catedráticos, digamos, no de que si puede rendir el parcial otro día, si tuvo un inconveniente, si cómo puede hacer, cómo es el tema de promoción, cómo es el tema, porque eso ya eh, debería estar claro llegado a ese momento. Es más que nada, en el caso de que ustedes tengan una duda sobre un ejercicio, sobre un tema particular, le pueden sacar una foto del ejercicio y me dicen, profe, no entiendo cómo resolver esto, me puede dar una mano con, listo, yo lo desarrollo y se los envío. Haríamos entonces en la primera parte, que probablemente sea de 1 hora, 1 hora y media, digamos un repaso para el primer parcial. Inmediatamente haríamos el primer parcial práctico, que obviamente lo vamos a hacer a través de la herramienta del aula virtual. Seguramente ya ustedes han rendido alguna otra materia en el módulo anterior, quizás en años anteriores, han rendido ya por aula virtual. Años anteriores, no lo sé, pero seguramente el primer cuatrimestre de este año, seguramente ya rindieron, ¿no? Y bueno, y nos va a quedar una vez finalizado el parcial, ustedes ya han visto que así como la entrega del parcial la realiza el sistema, como que baraja dentro de todo el banco de preguntas y distribuye el examen. Una vez que ustedes entregan, así entre comillas, el examen, en un tiempo muy breve, si no automáticamente, reciben la nota que han sacado. Entonces después nos va a quedar un tiempo que la verdad que no sé, puede ser 1 hora, en el cual nosotros podemos dedicarlos a hacer algún tipo de devolución sobre algunos ejercicios, ¿no? Es decir, seguramente va a haber algunos que van a haber sacado una nota, esperaban una nota mejor y no les dio, entonces van a querer saber en qué se equivocaron. Bueno, nosotros no vamos a dar la opción correcta. Lo que sí yo les voy a hacer es, que es lo que estoy tratando de ver con la gente del sistema, que me arroje un listado en el cual aparezcan ordenados de mayor a menor los ejercicios que presentaron mayor grado de dificultad, o mejor dicho, los ejercicios que se resolvieron mal. Entonces, como para ver no caso por caso, no alumno por alumno, sino ejercicio por ejercicio, empezando a desarrollar el ejercicio en el cual tuvieron más inconvenientes. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien, bien. Una cosita le voy a pedir al muchacho que está haciendo de coanfitrión, que, bueno, como el Zoom tiene ahí 40 minutos, 45 minutos, 40 minutos creo que cuando me estén quedando 2 minutos, 3 minutos, que me avise, porque, bueno, ayer en un curso me quedé cerca de 10 minutos hablando solo, así que le hablé a mi familia, digamos. Así que me avisen, así no, no perdemos tiempo, digamos, porque después tuve que explicar de vuelta el tema. No creo que haya inconveniente con eso. Bueno, profe, estamos. Quiero que se me duerma el coanfitrión, por favor, ¿eh? No, profe, no. Bien, gracias, gracias. Bueno, entonces ese es el plan, digamos, esperemos llegar al 28 de, digamos,
El 28 de agosto es la fecha entonces de repaso, primer parcial y devolución. Seguramente no nos va a dar el tiempo para poder devolver la cantidad, y no solamente la cantidad, sino la calidad de la devolución. Porque uno puede decir, no, te equivocaste en esto o en esto, o no vamos a saber en qué se equivocó porque no vamos a tener una hoja de soporte. No nos van a enviar, a diferencia de otras materias, no nos van a enviar un archivo por mail con el desarrollo analítico. Va a haber algunos que van a hacer mal el ejercicio porque se equivocaron en una cuestión conceptual grave. El ejercicio vale 0 puntos. Va a haber otros que hicieron todo bien y se equivocaron al final en un signo, y no por una cuestión conceptual, por una cuestión de distracción, por una cuestión formal, algo que, y bueno, lamentablemente también es 0 puntos. Eso es algo que no tenemos cómo solucionar ese tema. Digamos, si fuesen cursos acotados, digamos, 20, 30 pibes, bueno, podríamos encarar. Pero con cursos numerosos ya se complica bastante. Bien. La segunda parte no digamos del año, de la materia, lo empezaríamos el viernes siguiente, que es el viernes 4 de septiembre, y empezamos con la unidad número 5. No es que me haya salteado la unidad número 4, sino que la unidad número 4 está bastante instalada y está muy relacionado cuando empecemos a ver integrales curvilíneas. Entonces ahí es como que vamos a ver juntamente la unidad 4 e integrales curvilíneas. La unidad 4 es todo lo relacionado con espacios vectoriales, ¿no? Entonces, el día 4 de septiembre empezamos con integrales múltiples. A mí me gusta separar, primero ver integrales dobles y luego ver integrales triples. Entonces, mi objetivo es poder ver el 4 de septiembre integrales dobles y ver lo que es el cálculo del área, que ustedes ya saben calcular a través de integral simple el área bajo una función. Pero bueno, ahora vamos a ver también cómo calcular el área a través de integral doble. Y también el cálculo, digamos, de un volumen a través de integral doble, usando lo que quizás alguno de ustedes, si es que alguno de ustedes ya la cursó a la materia, o la está cursando ahora como oyente y está regular, no sé, hay de todo, a través de la formulita función techo menos función piso. Siempre vamos a dar un pequeño resumen teórico, ¿no? Y también la integral doble propiamente dicho. Y ahí vamos a aprovechar para ver la resolución de las integrales doble en los tres sistemas de coordenadas. El más natural de todo, no sé si decirle natural porque en realidad los dos sistemas son naturales. Uno es el más habitual, que es el de coordenadas rectangulares o cartesianas, es lo mismo. O sea, las variables son x e y. Y también para ver de qué forma resolver una integral doble, pero en coordenadas polares, que es algo que ustedes ya lo habrán visto, no solamente en análisis matemático 1, sino también en álgebra, ¿no? Entonces ahí vamos a ver bien cuáles son, bueno, las dos variables. No van a ser x e y, sino que va a ser r y tit, donde r, bueno, generalmente se le dice que es el radio. Bueno, a mí no me gusta emplear la palabra radio porque radio uno lo asocia naturalmente a lo que es una magnitud geométrica, ¿no? El radio de una circunferencia, el radio de un círculo, el radio de una esfera. Pero en realidad tiene una connotación o un significado más amplio, porque en ese caso sería la distancia que existe del origen de coordenada a un determinado punto. Si tenemos una circunferencia que está centrada en el origen, bueno, sí, ahí R es el radio.
pero si la circunferencia no está centrada en el origen, ahí la distancia a un punto del perímetro no es el radio, hasta puede llegar a ser el diámetro, hasta puede llegar a ser algo que no es ni el radio ni el diámetro. Entonces, por eso, normalmente, inclusive en alguna bibliografía hablan de rayo, cosa que a mí, desde el punto de vista semántico, no me gusta, prefiero decir la distancia. Lo único que distancia empieza con D y esto empieza con R, pero bueno, no importa. Y tita, que es el ángulo que se mide a partir del semieje X positivo, en el sentido positivo, que es el sentido antihorario, y estas dos magnitudes, como estamos midiendo área, están situadas en lo que es el plano XY, ¿no? O sea, no son magnitudes que estén en el espacio. Entonces, eso sería el día 4 de septiembre. El día 11 de septiembre vamos a continuar con la unidad 5, integrales múltiples, pero ahí ya vamos a ver integrales triples. Integral triple, ahí nosotros vamos a ver de qué forma podemos calcular, bueno, no el área, sino el volumen de una integral triple. Es decir, que como integral múltiple vamos a poder calcular el volumen a través de integral doble, función techo menos función piso, y vamos a poder calcular la integral triple, el volumen a través de integral triple, haciendo la integral triple del diferencial de volumen. Y también lo que es el cálculo de una integral triple propiamente dicho. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso es en el caso de que estemos trabajando con una función que tenga 3 variables independientes, 3 o más de 3 variables independientes, ¿no? Tenemos que realizar un determinado cálculo en el cual tenemos 3 variables independientes, no sé, temperatura, tiempo, presión, son 3 variables independientes, y queremos determinar, no sé, el índice de agitación molecular, la entalpía, alguna otra magnitud, la dilatación, no sé, que eso estaría en una cuarta dimensión. Obviamente que esa función no la podemos graficar, porque tendríamos que tener una visión bueno, la visión tridimensional la tenemos, salvo los que tenemos algún tipo de problema. Pero en 4 dimensiones es imposible. Lo que sí podemos graficar es el dominio, ¿no? Cuando trabajamos con 2 variables independientes, el dominio está en R2. Cuando trabajamos con 3 variables independientes, el dominio está en R3. O sea, es un sólido que está en el espacio. Bueno, y al igual que en la clase anterior, vamos a ver los otros sistemas de coordenadas. Nosotros vamos a plantear inicialmente todo en coordenadas rectangulares y luego vamos a ver cómo encarar la resolución de integrales triple a través de las otras 2 coordenadas, que son coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Por ahora solamente lo menciono rápidamente, lógico, en coordenadas cilíndricas y esféricas. Tanto en la clase anterior como en la clase en la cual veamos integrales triples, vamos a ver cuál va a ser el jacobiano de transformación para cada una de las coordenadas del sistema de coordenadas. Obviamente que cuando trabajamos con coordenadas cartesianas no hay jacobiano de transformación porque es como decir el sistema de coordenado estándar. Cuando ya pasamos de cartesianas a polares, en el caso de integral doble, o de cartesianas a cilíndrica o esférica, en el caso de integral triple, ahí tenemos que adaptar el integrando agregándole el jacobiano de transformación, que bueno, después vamos a ver cómo es. Eso el día 11 de septiembre, el día 18 de septiembre, empezamos con la unidad 6. La unidad 6 y, bueno, un poco teñida de unidad 4 también, porque es lo que le había comentado recién respecto al tema de espacios vectoriales. Y vamos a ver integrales curvilíneas, ¿no? Vamos a ver cuál es el concepto de la integral curvilínea,
generalmente para que quede más claro, se asocia el concepto de integral curvilínea al concepto, a la generalización del concepto del trabajo mecánico, ¿no? Recuerden que el trabajo mecánico es el resultado de un producto escalar. Un producto escalar, si es un producto escalar, tiene que ser producto escalar de dos vectores. Es un vector fuerza por un vector desplazamiento. Bueno, en este caso también. El único tema es que va a ser no a través de una trayectoria recta, sino que va a ser a través de, es una integral curvilínea, va a ser a través de una curva, que puede ser una parábola, puede ser una recta, puede ser una trayectoria mixta que tenga una parte parabólica, que tenga una recta, una parte hiperbólica, puede ser Profe, una trayectoria, ¿sí? quedan 2 minutos. Gracias por avisar. Puede ser una trayectoria abierta, puede ser una trayectoria cerrada. Entonces, ahí vamos a ver bien cuáles son las propiedades y cómo encarar el cálculo de la integral curvilínea. Ese día vamos a aprovechar para ver lo que es la función potencial y lo que es un campo conservativo. El campo conservativo, si nosotros verificamos que el campo es conservativo, quiere decir que el cálculo de la integral curvilínea es independiente de la trayectoria. Tenemos que calcular la integral curvilínea de un punto a otro punto. Si el campo, que vendría a ser en este caso el vector fuerza, en realidad los vectores fuerza o los vectores eh, 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 representan un campo conservativo, nosotros podemos escoger la trayectoria más simple, más fácil para resolver el ejercicio, ¿no? Bueno, ahí nos volvemos a conectar. Ya ahí ya saltamos al viernes siguiente, que es el 25 de septiembre, en el cual vamos a seguir con integrales curvilíneas.